Buen día, viceministro. Le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. Buen día, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Viceministro, ayer la ministra titular del Ministerio de Planificación ha asegurado ya el financiamiento del Censo de Población y Vivienda 2022. ¿En qué consiste esto, viceministro? Bueno, el día de ayer la señora ministra manifestó de que la fuente de financiamiento con recursos externos ya estaba garantizado, considerando de que ya la anterior semana se le autorizó la suscripción del contrato de préstamo con Fomplata y el día de ayer, el 12 de abril, en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, también aprobaron el otro componente de financiamiento para el censo, ¿no? Lo que hace que con recursos de Fomplata, BIT y el TGN tengamos un financiamiento de 68 millones para el censo de población y vivienda. ¿Esos 68 millones son suficientes para el desarrollo del censo? Bueno, de acuerdo a la planificación realizada por el Instituto Nacional de Estadística en todas las etapas de la etapa precensal, censal y postcensal, estaría respaldado todos 68 millones para los gastos correspondientes, lo que corresponde en todo este movimiento masivo y logística de tanto de personas como de recursos, ¿no? ¿En este momento ya están disponibles esos fondos o primero están comenzando a usar los fondos del Tesoro General del Estado? Es así. Muchas gracias por la consulta. Eh, Considerando que el gobierno nacional ha declarado de prioridad nacional este proceso censal, ha destinado ya 181 millones de bolivianos para las actividades precensales hasta que se efectivice los desembolsos correspondientes a los créditos que acabo de mencionar, tanto de BID como de Fomplata. Hay que entender de que existe un conducto regular para la aprobación de créditos y estos pasan hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, hasta que se logre esos desembolsos, el Tesoro General ya ha dispuesto los recursos necesarios para que los procesos presensales se garanticen. Ahora, ¿cuánto va a prestarnos Fomplata y cuánto el BID? Fomplata ha aprobado un presupuesto, bueno, es un crédito de 40 millones de dólares y Fomplata estaría aportando al Censo de Población y Vivienda 26,4. El saldo, el 1,6 millones de dólares, estaría a cargo del TGN, sumando los 68 millones para el financiamiento del censo. Ahora, cierto, ambos son créditos. Exactamente. Ya, Marco. Sí, ¿alguna tasa de interés podría precisarnos, por favor? Bueno, eso en la suscripción del contrato ya van a definir las especificaciones de los mismos. Sin embargo, como les he manifestado, todo esto tiene un conducto regular que va a ser público tanto para la población como para la asamblea, que es donde se efectiviza el crédito con una ley, ¿no? Entonces, todavía esa información ya la están cerrando, bueno, ya están cerradas, sin embargo, se va a especificar en los contratos correspondientes de crédito, ¿no? ¿Cuándo se presume que van a estar en el Tesoro General o en donde se disponga estos recursos? ¿Hasta cuándo, más o menos, una vez vencidos todos los trámites? Bueno, se estima que ya en el segundo semestre, por lo menos los recursos de Fomplata ya estarían para disposición del Instituto Nacional de Estadística para realizar los diferentes gastos. Es importante mencionar que en este 2022 se va a encarar la actualización cartográfica, ¿no? Que es la actividad presencial más importante y que va a garantizar el éxito del censo. Ya tendría los recursos necesarios para realizarlo, ¿no? Pregunta del millón y obviamente muy básica. ¿Por qué Bolivia no pudo financiar su censo por su cuenta? Bueno,
el anterior censo también ha sido financiado con crédito externo. El tema es que la situación económica del país obviamente nos orienta a tener una priorización en diferentes actividades, ¿no? Tenemos actualmente, por ejemplo, un presupuesto de inversión de 5.015 millones de dólares para este año. Entonces, el tema del censo se ha visto en función al análisis financiero y que deba realizarse a través de financiamiento externo. Y aparte esto conlleva un control adicional. Los organismos que están financiando el censo tienen diferentes mecanismos de control al interior de sus procesos, ¿no? Por lo tanto, hay que cumplir incluso las normativas del BID y de Fonplata para la contratación de personal y de bienes y servicios, lo cual también agrega un marco de transparencia bastante importante, ¿no? Ahora, obviamente, no era porque tengan que controlarles desde afuera que las autoridades han dispuesto a solicitar estos créditos. Por ejemplo, ¿por qué no se ha dispuesto, asegurado estos fondos hace 10 años, nada más al terminar el censo de 2012 y así, digamos, tener, digamos, condiciones propias para financiar el censo de población? Es muy importante la consulta. El proceso censal realmente tiene una complejidad bastante importante, porque a diferencia de una encuesta tiene que abarcar a toda la población que reside en territorio nacional. Por lo tanto, la planificación y la presupuestación de todos estos componentes es bastante importante. En la gestión 2020, por ejemplo, no se realizó ningún tipo de gestiones al respecto. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística ha tenido que encarar el desafío para hacer este trabajo de planificación y el correspondiente presupuestación de todas las actividades del censo. Entonces, es bastante importante mencionar de que si hubiéramos hecho tal vez una priorización de hace 10 años, eso deja en la imposibilidad de realizar tal vez una acción de corto plazo para financiar algún proyecto de inversión que se requiera. Entonces, año a año se hace un análisis de la estructura de financiamiento del Estado y en esta oportunidad se ha visto por conveniente realizar el financiamiento a través de recursos externos, ¿no? Viceministro, el financiamiento está ya garantizado. Estamos hablando de 68 millones de dólares. ¿Qué viene a continuación? Nos hablaba de la actualización cartográfica, ¿para cuándo está previsto? ¿Qué otras actividades? Seguramente la adquisición de equipos tecnológicos, la contratación de personal. Cuéntenos sobre eso. Ya han iniciado las actividades de contratación. En los próximos días ya el Instituto Nacional de Estadística va a lanzar las convocatorias correspondientes. El operativo de campo también de la actualización cartográfica se va a iniciar próximamente, lo que involucra que ya la población boliviana va a ver un movimiento de personas que van a ir visitando casa por casa para hacerle un pequeño cuestionario referente al número de habitantes que reside en esa vivienda, para que de esta manera tengamos toda la actualización cartográfica y podamos tener claridad respecto a la asignación de boletas censales, brigadas de censistas para el día del empadronamiento, ¿no? ¿Qué se ha dispuesto no hay a fecha, manera... bueno, no hay, perdón, Rubén, no hay fecha precisa para la actualización. No hay, y ya la actualización cartográfica ya ha iniciado. Ya inició. Okay. ¿Qué es la actualización cartográfica? No solamente es ir a hacer el operativo de campo. El operativo de campo es lo que va a iniciar. Lo que se requiere para hacer una actualización cartográfica es hacer una segmentación a través de imágenes satelitales de las diferentes zonas, unidades vecinales, comunidades, ¿no? Hacen una segmentación para asignar actualizadores cartográficos y realicen el operativo de campo. Ese trabajo en gabinete ya lo ha realizado el Instituto Nacional de Estadística. Ahora lo que viene es realizar ya el operativo de campo de la actualización cartográfica. ¿Qué características tiene la boleta censal según la planificación del Ministerio, viceministro? Bueno, es importante mencionar de que
todas las actividades del Instituto Nacional de Estadística están siendo acompañadas por una comisión internacional de alto nivel, ¿no? Especializadas en materia censal. Está el Fondo de Naciones Unidas para la Población, está la CEPAL, Banco Mundial, el BID, está también FONPLATA, ¿no? Donde ellos están acompañando las actividades técnicas, y el Instituto Nacional de Estadística lo que está realizando es cumplir con los estándares internacionales en materia censal. En cuanto al tema de la boleta, particularmente es importante mencionar que una boleta no puede diferir mucho de un censo a otro, porque si no se pierde esa trazabilidad, la posibilidad de ver la evolución de las diferentes variables que se consultan en la boleta, ¿no? Por lo tanto, ya existe una boleta preliminar, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que en la metodología de trabajo para la formulación y definición de la boleta, cada pregunta tiene que tener un documento metodológico que sustente la formulación de la misma, ¿no? En este momento están realizando ese tipo de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística, pero la boleta no va a tener grandes cambios en comparación a la boleta anterior. Ahora, en esos cambios, obviamente, se presumía de que iba a incluirse alguna pregunta relativa a la condición de mestizo o no. ¿Por qué se ha considerado que no va a entrar esa pregunta? Ayer la ministra decía que no va a entrar porque genera conflicto, implicaría un retroceso, digamos, en todo lo que el país ha desarrollado en materia social en los últimos años. Y de inclusión. Muchas gracias por la consulta. Realmente no es que sea excluido la pregunta, sino que ya en materia censal en Bolivia, esa categoría de mestizo ya no se la consulta desde 1900, ¿no? También que no se incluya esa categoría responde a recomendaciones de organismos internacionales, también, por ejemplo, la CEPAL, donde manifiesta de que hay que evitar ese tipo de clasificación que involucre esas categorías que son poco específicas o ambiguas referente a mestizo o moreno, ¿no? Porque la experiencia en algunos países ya ha demostrado que conduce a problemas en la captura de la población indígena y afrodescendiente. La consulta que se está incluyendo en la boleta censal es referente a la autoidentificación con una nación, pueblo indígena originario campesino, ¿no? Y aquel que no se sienta identificado tiene la posibilidad de poner no. Entonces, existe esa posibilidad, ¿no? Ahora hay que reconocer de que en el país, en el último tiempo, lo que mucha población ha hecho es un poco abstraerse de los grupos poblacionales indígena, originario, campesinos, creyendo de que estos necesariamente implican una relación con una fuerza política. Y se teme de que cuando pregunta el censo con qué población indígena, originario, campesina se identifica, seguramente la respuesta puede ser ninguno. Y hay riesgo de que la respuesta o de ninguno pueda tener una mayor incidencia, una mayor implicación de las personas. ¿Han considerado esa posibilidad? Bueno, a ver, es importante destacar de que las preguntas y la boleta censal está orientada a tener un diagnóstico de la realidad socioeconómica de la población a nivel nacional, enfocados a tener esa base de información para realizar y diseñar políticas públicas. Ese es el objetivo de la boleta del censo en sí, ¿no? Por lo tanto, en la boleta vamos a poder identificar tal vez la migración de alguna población indígena a diferentes lugares, los motivos por los cuales se ha realizado ese tipo de migraciones al interior del país de esas naciones y pueblos indígenas para poder adoptar ciertas medidas de política pública. El introducir la categoría mestizo, entonces plantea
un diseño de política pública un poco raro, referente a tratar de clasificar alguna de ellas por el tipo de esta categoría, ¿no? Ahora, viceministro, ¿hasta cuándo va a estar la boleta definida? ¿Cuándo va a ser publicada la boleta? Se ha dicho que hay un avance importante en su aprobación, según la revisión de estos organismos del Fondo de Población Mundial, la CEPAL, ahora el Banco Mundial, el BID y el FONPLATA. ¿Hasta cuándo va a estar lista la boleta? ¿Y va a ser posible ser difundida antes del censo? Claro que sí, hay un tiempo límite que es hasta que culmine la actualización cartográfica, ¿no? Ya. Es probable que se lo tenga antes, pero la fecha límite sería una vez que se culmine la actualización cartográfica y ya tengamos toda la información para la logística y la impresión de las boletas, entonces ya tendríamos que tener definida la misma, ¿no? ¿Y eso cuándo es más o menos? ¿Cuándo va a terminar la actualización cartográfica? Lo que manifestaba el ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística en su cronograma establecía que hasta finales de julio. Hay protestas, viceministro, en Santa Cruz especialmente. La semana pasada hubo una movilización. Hay dudas sobre la transparencia del censo. Ayer mismo partidos o fuerzas políticas expresaron esa misma posición. Bueno, lastimosamente algunos actores políticos regionales están tratando de politizar este proceso censal, que tiene que tener un carácter bastante técnico, porque nos permite tener toda esta información que le había mencionado para diseñar políticas públicas. Esos actores políticos están enfocando más en el uso de los resultados del censo, específicamente en el tema de la cantidad de personas por municipio y por departamento, ¿no? Sin embargo, debido a esa politización, estamos poniendo en riesgo la objetividad del censo. Ellos quieren ser partícipes de este proceso censal, ¿no? Y no nos olvidemos que ya la Constitución establece que es una competencia privativa del nivel central del Estado realizar censos, ¿no? Y el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a la ley 1405, es la entidad especializada que está encargada de llevar este proceso. Que actores políticos regionales traten de ingresar o de formar parte del proceso de planificación del mismo, pierde la objetividad de este proceso censal, ¿no? Potosí va a reclamar, Chuquisaca reclamaría, los diferentes actores también podrían plantear cierta susceptibilidad a la apertura de ciertas regiones, ¿no? Por lo tanto, es importante mantener la objetividad y la imparcialidad técnica que tiene que tener este proceso y dejar de lado estas posiciones políticas, porque lo único que genera es susceptibilidad en la población, ¿no? Y eso no apoya tener un censo exitoso. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística ya ha encarado un proceso de socialización ya en 8 departamentos, falta Pando, ¿no? Y va a hacer todas las gestiones que sean necesarias para que la población tenga claridad al respecto. Tiene una página, en su página web está la información sobre los avances, los formularios que ya han llenado, por ejemplo, algunos municipios, detallando las comunidades que tienen en ellos, ¿no? Y ya ha existido esta remisión de información. Más del 96% de los municipios han remitido todo ese formulario. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística está avanzando, el censo está avanzando, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay intereses políticos detrás del mismo y de que la población tiene que estar bastante atenta a ellos, ¿no? Viceministro, nos está diciendo que el censo, los resultados de esta actividad solo van a ser utilizadas para formular políticas públicas y no así para el tema de distribución de escaños, coparticipación tributaria entre las regiones. No es que solamente se utiliza para el tema de la coparticipación y la distribución de escaños, es así, pero eso no es el objetivo central del censo. En ningún manual usted va a poder encontrar que el objetivo del censo es determinar la distribución de ingresos fiscales, ¿no? O de la representación política, ¿no? El objetivo de un censo técnicamente es tener un diagnóstico sobre la situación demográfica y socioeconómica de una población.
¿no? Por lo tanto, enfocarnos en eso, solamente en esas dos variables que sí va a brindar esa información el censo, es apostar solamente a tratar de distorsionar el objetivo central del censo. A partir de este momento, viceministro, estamos ya en conexión con Radio Monumental en La Paz 105.1, en Cochabamba 100.0, en Guarnes y en el norte integrado de Santa Cruz 102.6. Un abrazo a nuestra audiencia de Radio Monumental desde la transmisión digital de La Razón Radio. Viceministro, ya terminando esta entrevista, ¿está en los plazos suficientes el Instituto Nacional de Estadísticas para el desarrollo del censo? ¿Está a tiempo? Bueno, el desafío que ha encarado el gobierno nacional es realmente complejo, pero está cumpliendo con los cronogramas, está la gente trabajando, como se dice, 24/7 para alcanzar el objetivo. Es importante mencionar de que en la gestión 2020 no se realizó ningún tipo de acción para garantizar la realización del censo. No se planificó, no se gestionó recursos, ha sido un año completamente perdido. Una vez en noviembre del 2020, cuando asume el presidente Luis Arce, ya se pone a trabajar el Instituto Nacional de Estadística para realizar y formular el proyecto censal, para presentar a los organismos internacionales para que aprueben en sus diferentes directorios el financiamiento del mismo. Se empieza a planificar las actividades precensales. Es bastante complejo, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística está trabajando para alcanzar lo establecido en el decreto 4546, ¿no? Viceministro, una última consulta, tal vez una precisión. El año 2012, cuando se realizó el último censo, las condiciones eran diferentes, el financiamiento fue también diferente. Coméntenos cuál es ese cambio desde el tema financiero, el acceso a la tecnología y todo lo que va a suceder, ¿qué hace diferente este censo? Muchísimas gracias a esa consulta. Es importante mencionar que en este censo, a diferencia del anterior, se está introduciendo algunas innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, en la actualización cartográfica en el censo anterior se realizaba a través de unos mapas, se segmentaba las diferentes unidades vecinales, entonces era un proceso bastante manual. Después los actualizadores iban al Instituto Nacional de Estadística, se procesaba esa información, se digitalizaba, ¿no? Entonces todo esto era un proceso bastante moroso, ¿no? Sin embargo, actualmente la tecnología nos permite la utilización de sistemas de georreferenciación en línea, ¿no? Y el Instituto Nacional de Estadística ha diseñado ya un sistema para la actualización cartográfica, el cual va a permitir a los actualizadores, a partir del uso de tablets, poder actualizar en línea las diferentes viviendas y la cantidad de habitantes que residen en ellas. Por lo tanto, esa información va a estar capturándose permanentemente mientras va avanzando las diferentes brigadas, ¿no? Esa es una innovación bastante importante. Otro factor es que se ha conformado la Comisión Internacional de Alto Nivel, que en ningún censo se había realizado, ¿no? Y es importante por eso destacar que el acompañamiento técnico de esta comisión nos está dando un marco de transparencia y de objetividad bastante importante, por el hecho de que ellos, con la experiencia técnica que tienen bajo sus espaldas, nos dan este marco de idoneidad que se requiere en el momento de la realización de una actividad bastante importante para el país, ¿no? Es por eso que se destaca que esta participación, ¿no?, tiene que estar enfocada en los aspectos técnicos de la misma, y esos técnicos son los que están haciendo el seguimiento a todo este proceso, ¿no? Respecto a recursos financieros y recursos humanos utilizados en el 2012 y lo que se prevé para este año, ¿es más, es menos? Bueno, es importante mencionar, si se incrementó el presupuesto es debido a que el tiempo de preparación ha sido mucho menos. Tenemos un año perdido, que es la gestión 2020, donde no se ha realizado absolutamente nada, porque ya el 2020 podría haber realizado la actualización cartográfica. Entonces
al reducir los tiempos se tiene que contratar más actualizadores y eso incrementa el presupuesto, ¿no? Perfecto. Muy bien, viceministro, gracias por su deferencia con La Razón Radio. Tenemos más luces respecto al desarrollo del censo que ya está en curso y obviamente con la garantía de que tiene presupuesto. 68 millones de dólares dispuestos en su mayoría por el Fonplata, luego el BID y una partecita pequeña de 1,6 millones de dólares por parte del Tesoro General del Estado. Será hasta otra oportunidad, viceministro Huachalla. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Era el viceministro David Huachalla, él es de planificación para nuestra audiencia de La Razón Radio en sus plataformas digitales y la web y también Radio Monumental.